muy felices de tener a Marcela Soto con nosotros. De verdad, Marce, muchísimas gracias por acompañarnos, te agradezco muchísimo. Marce, ¿cómo estás? Todo bien aquí, muy feliz de la invitación, gracias Steven. Bien, Marce, cuéntanos un poco de cómo comenzaste. Primero, me encantaría que nos cuentes, porque tal vez no muchos sepan, de tu parte deportiva. Cuéntanos un poco cómo comenzaste en el Muay Thai, cómo comenzaste en el kickboxing. Bueno, yo fui peleadora profesional de Muay Thai por muchos años, casi 15 años. Yo comencé porque, bueno, siempre fui deportista, de chiquitita yo nadaba, después me metí a taekwondo porque me atraían las artes marciales, pero fue hasta que ya entré a la U, que yo estoy en la UCR, entonces me quedaba al frente de una academia de kickboxing y Muay Thai, y entonces ahí empecé a entrenar. Y yo, por ser bastante competitiva, fue que empecé como a meterme y hasta obsesionarme con el asunto, y una cosa llevó a la otra. Cuando no me salían peleas aquí, entonces yo ya empecé a ver cómo irme a pelear en otros lados. Peleé en campeonatos suramericanos, peleé también en estados, y ya después también se me fue quedando corto, entonces pues tomé la decisión de irme a vivir a Tailandia, porque sí me salió una oportunidad como de ser patrocinada por un gimnasio, y entonces bueno, ahí ya me dejé ir. Entonces sí, la verdad es que sí fue una carrera como peleadora profesional muy linda. De hecho la cerré porque yo decidí ya retirarme porque quería tener hijos y no estaba logrando quedar embarazada, digamos, por entrenamiento, cortes de peso. Entonces como que hice mi cierre y siento que alcancé, o sea, nunca hubo nada que yo dijera no lo logré hacer, entonces por ese lado sí muy satisfecha. ¿Y cómo fue esa experiencia de vivir en Tailandia? Pues increíble, la verdad, son años como surreales. Yo ahora pienso, como mi otra vida, yo siempre le digo a la gente, esa es mi otra vida, porque fue, pues primero es vivir como atleta profesional, entonces uno se dedica 100% a eso, de entrenar, descansar, entrenar y así todos los días. Este, y la cultura, que es increíble, aprendimos un montón de cosas, bueno, yo fui con Mao, que es mi esposo, entonces siempre nos tuvimos el uno al otro, pero al final uno siempre se inmersa mucho en la cultura y en cómo es ahí el ambiente, que el Muay Thai ahí es como pues lo máximo, o sea, realmente es como una carrera profesional, es algo de mucho respeto, y es algo difícil como de llegar a un buen nivel porque sí es bastante competitivo. Sí, es increíble la experiencia de ese, y no solo la experiencia de ir a Tailandia, sino en la época en la que ustedes se metieron en esa aventura, Sí. porque era totalmente otra época, no es igual a ir Sí, ahorita, digamos. no, yo lo veo porque, pues sí es otra cosa. O sea, yo me acuerdo que antes, o sea, donde nosotros, el gimnasio que nos dio, digamos, el primer sponsor, el dueño era un australiano y él sí nos grababa y todo así como para hacer cosas de YouTube, pero eso era algo nuevo, era porque él era innovador. Pero digamos que no era lo normal, y uno no tenía como página que lo siguieran y que tal y tal cosa, como ahora todo se mueve con las redes sociales, para nada. Entonces era como uno con uno, y es vacilón porque yo ahorita me dicen, una pelea suya, y yo veo como que toda pixeleada porque ya es viejísimo todo, y no era como muy fácil hasta comunicarse, como hasta aquí con las personas, uno no pasaba, jamás no había WhatsApp. Entonces sí fue algo como pues bonito, porque realmente fue como que la experiencia la tenemos nosotros en nuestra memoria y ahí se queda, y es algo increíble. Ahora yo siento que es mucho más fácil porque todo está más globalizado, todo el mundo ve las redes sociales, los ties mismos ya están súper globalizados, ya ellos entienden que existe el resto del mundo, porque cuando llegamos era como, los extranjeros era como algo difícil para ellos. Y yo veo que también ahora las chicas, por ejemplo, en mi caso, por ser mujer, pues ahora sí consiguen muchos patrocinios, muchas cosas. Yo logré conseguir, pero no era igual de fácil que ahora, que uno tiene tantos seguidores, sino que ahí era como de lo bueno que uno es realmente en el desempeño del deportivo. Pero sí. Y ahora, ya ahora te dedicas al triatlón, ahora estás full triatlón. Bueno, no profesionalmente, no, nada que ver profesionalmente, pero bueno, yo siento que tal vez eso es algo por haber sido una persona tan, bueno, deportista toda la vida, y por haber sido atleta, digamos, élite, que yo dije, voy a dedicarme a algo que pueda hacer el resto de mi vida, porque yo soy consciente que pelear no, realmente pelear no tanto como porque lo golpean a uno, sino como por
la exigencia del entrenamiento, yo es algo que yo sabía que yo no iba a poder mantener por mucho tiempo y sobre todo ahora siendo madre, o sea, jamás podría entrenar como entrenaba yo antes. Entonces yo dije, bueno, me voy a dedicar a algo que me haga ser igual de competitiva, de una manera más amateur, según yo, ¿verdad? Porque yo entreno como si fuera profesional. Pero, ¿cómo es que se llama? Pero que pueda hacer el resto de mi vida. Yo digo, puedo ir a, no sé, a un triatlón, clasificar al mundial de triatlón en Hawái a los 60, a los 65, a los 70. Entonces, como buscando un poquito de mantenerme activa como deportista, fue que me fui cayendo en el triatlón y me encantó. O sea, es algo increíble, o sea, me exige un montón. Y yo siempre digo que no es, o sea, jamás es igual de exigente que el Muay Thai, en mi caso, que fue lo que entrené. Pero digamos que sí me reta y me hace mejorar cada día. Hay algo que a mí me gusta mucho decir siempre, o sea, a mí me encanta, ahorita yo amo entrenar triatlón, o sea, yo disfruto salir en la bici, hoy en la mañana andaba en la bici de montaña, para mí es algo increíble. Pero el triatlón en sí, así como el evento, sí es cansado, matador, o sea, me mata. Sí, claro. O sea, es más duro que una pelea, un triatlón es más duro que una pelea, pero el entrenamiento digamos, para una pelea es más duro que el entrenamiento de triatlón. Entonces y pelear a mí me encanta, entonces yo no lo veía como algo como que lo que yo sufría. En cambio en el triatlón a veces yo estoy en una competencia y yo digo, ya nunca más lo vuelvo a hacer. Es increíble. ¿Y qué crees que es lo más retador de entrelazar esas tres peleas tuyas como mamá, atleta, nutricionista? Pues el día a día, la verdad, o sea, sí es complicado, o sea, yo trato de organizarme, así es como lo manejo, pero hay días que hay cosas que no se pueden y uno no puede ser 100% en todo, uno quisiera, hay días que tal vez ahí medio le sale a uno, pero pues es atender a un cliente y saber que luego tengo que ir corriendo para tal lado y tengo que volver y recoger a los chicos, llevarlos a, no sé, natación, lo que sea, después regresar a la casa, a dormirlos y ponerme a trabajar, digamos, los planes nutricionales que tengo que hacer de mis clientes y, o sea, es de no acabar. Yo lo que sí trato es de organizarme, o sea, como de hacer agenda, literal, y en la agenda misma, en meter el entrenamiento, o sea, saber, ok, tal día entreno tal cosa y tal cosa, entonces, a esos días, en esos espacios puedo atender a alguien, los días que los chicos tienen tal cosa, y, por ejemplo, ahorita acaban de salir a vacaciones y caos en la casa, pero ya estaba acomodando poco a poco. Pero sí, es complicado porque uno nunca, por eso es que yo digo que no voy a ser élite, o no soy élite en este deporte, aparte de la edad, pero más que todo yo creo que es porque uno no está 100% dedicado a eso, que en otro momento yo sí estaba 100% dedicada al Muay Thai y esa era mi prioridad. Yo sí seguía trabajando, bueno, terminando de estudiar de nutrición, pero hubo un momento donde realmente, por lo menos 10 años, que lo número uno era el Muay Thai y ya, o sea, el resto era 2, 3, en cambio ahorita sí tengo que hacer como un balance entre todas las cosas. ¿Y qué, digamos, de esa parte, de esos 10 años, qué fue lo que más te marcó? Como yo siento que fue eso, como dedicarme 100% a eso, porque yo hubo un momento que estuve aquí, de eso que ya no había con quién pelear, era complicado estar viajando, a pelear afuera, y hubo un momento en que yo dije, no, o sea, vámonos, o sea, tenemos que, si yo quiero dedicarme a esto, yo decía, yo no quiero ser como esta nutricionista exitosa en su imperio de nutrición, haber dicho, ¿y si yo hubiera? Entonces yo dije, no, lo hice, o sea, tomé la decisión, dejamos todo, o sea, yo me acuerdo que estaba terminando la tesis de la licenciatura y nos fuimos y obviamente mis papás, como locos, todo el mundo, ¿verdad? Pero decidimos irnos y alcanzarlo y ya luego llegando allá no es como que uno llegue y lo hace, sino que uno tiene que seguir con esa disposición, tener todo lo de los entrenamientos, las lesiones, las enfermedades, el dinero, porque si en algún momento llegó a ser un limitante, tener todo lo que llegó a alcanzar, saber tener peleas donde uno entrenaba súper bien según uno y perdía porque técnicamente las otras chicas eran mejores que uno, tal vez llevaban desde los 5 años entrenando. Entonces como mejorar en esos aspectos y sí alcanzarlo, porque si algo yo digo que yo llevo en mi cabeza, yo sí me acuerdo de todas mis peleas, así como que yo me puedo pensar esa pelea, lo veo como una película. Pero lo que sí siento de la carrera es como que sí logré alcanzar y ser, o sea, llegar a alcanzar todos mis sueños, digamos, deportivos. No es como que nada más ahí medio fui, después me costó y no, sino que yo siento que
venía algo malo y seguíamos adelante, venía algo malo, seguíamos adelante y eso me llevó a muy buenos logros y buenas peleas, la verdad, que eso es como lo que a uno le queda. Realmente a uno no le importa si al final ganó o perdió, sino como ese momento de estar en el pico, digamos. Muy bien. Marcia, hablemos de la parte nutricional, que sin duda es parte esencial en los atletas de cualquier deporte, ¿verdad?, de alto rendimiento, pero en especial para nosotros de la parte competitiva a nivel de contacto. Nos interesa mucho saber sobre los cortes de peso, las necesidades nutricionales de un atleta competitivo. Entonces, ¿qué crees que sea lo mejor para un atleta joven que está iniciando en su etapa amateur? ¿Qué puede buscar en la parte nutricional? Bueno, yo sí creo que es sumamente importante que de una vez busque asesoría profesional, así como cualquier otro atleta. Y es muy importante darse cuenta que el error que la mayoría de los atletas de artes marciales o deportes de contacto cometen es que buscan ya un profesional cuando no logran alcanzar un peso. En lugar de, digamos, buscar al profesional porque estoy entrenando un deporte, digamos, muy serio o muy competitivamente, digamos, o porque estoy entrenando, no sé, 15, 20 horas a la semana. Entonces, esa es la parte que yo sí me gustaría, digamos, que ojalá pudiera pasar, que cualquier atleta que está comenzando de una vez busque la asesoría nutricional, no tanto para llegar a un peso, sino como para comer, para rendir, digamos, para sentir que está comiendo lo que tiene que comer para el entrenamiento exigente y cómo va cambiando, porque si está comenzando apenas, eventualmente va a entrenar más y va como que lo va a ir profesionalizando. Entonces sí va a necesitar como esos cambios en el requerimiento y todo el asunto. Y en especial en atletas jóvenes que usualmente comienzan en una etapa muy temprana y van creciendo, van cambiando de categorías, el requerimiento y todo. Y muchas veces, a veces por ignorancia, los entrenadores los someten tal vez a ciertas restricciones que más bien alteran el rendimiento a futuro o limitan el crecimiento, digamos, incluso de él, o sea, el desarrollo, digamos, porque si es un chico, por ejemplo, de 13, 14 años, está en pleno desarrollo y por hacer cortes de peso, por llevar una dieta muy restrictiva o lo que sea, puede que no crezca o sea, que haya algún problema en su desarrollo que no puede alcanzar por estar haciendo dietas restrictivas. Y sí es importante tomar en cuenta eso, que por ejemplo va a ir cambiando, entonces no está mal cambiar también la categoría de peso. Y que sí ver, o sea, que eso es la parte que yo sí siento que hay que entrar en conciencia, que vean como el proceso de ir con una nutricionista cuando están practicando un deporte de contacto, no como para llegar al peso, sino más que todo como para rendir, o sea, como para que en el entrenamiento puedas llegar a ser como una persona, como un atleta, digamos, profesional eventualmente. Y ahí sí es como la parte que la nutrición viene a ser bastante importante. Sí. Y también es muy importante enfatizar que el nutricionista sea especialista en el área, porque muchas veces he tenido clientes que les digo, ok, hay la necesidad de buscar un nutricionista ya, ok, y cuando veo inventan, ¿verdad? Todo el mundo es creativo y cuando veo tienen un nutricionista ahí que tal vez es especialista en obesidad o en fitness, y esto es totalmente diferente, o sea, cada uno tiene su especialidad y aunque tal vez en su carrera haya visto o notado algo, no es lo mismo que haya tenido la experiencia, que lo haya vivido y que tenga la capacidad para poder estructurar un plan adecuado para un atleta, digamos, de deportes de contacto. Sí, es que sí es otro mundo, digamos. No, uno no puede ser, digamos, bueno, yo que he practicado dos deportes muy bien, digamos, no es lo mismo, digamos, como pues ni siquiera el gasto energético o el tipo de macronutriente que se utiliza, por ejemplo, en un deporte de contacto en comparación, por ejemplo, a ciclismo o triatlón, digamos. Entonces ya eso cambia el aspecto número uno. Y número dos, que no todos los deportes, y esto es una parte muy importante de que los deportes de contacto, el entrenamiento es muy exigente, hay golpes, o sea, está esta parte que hay que entender que el cuerpo sí se golpea por lo general y que también hay una categoría de peso. Entonces sí son varias especificidades que realmente vienen a hacer que el nutricionista tenga que tener estos retos y tenerlo en cuenta todo el tiempo. En mi caso, la verdad es que yo sí creo que por experiencia propia y por ser nutricionista y sí por haberme dedicado, digamos, en la parte, digamos, una especialidad en nutrición deportiva,
pues sí, obviamente me voy a ir como atraída a la parte de deportes de contacto y sí, o sea, sí el conocimiento es mayor en ese sentido porque primero lo he vivido. Exacto. O sea, yo he hecho cortes de peso, yo he tenido que pelear en diferentes categorías y dependiendo de eso. Y segundo, porque sí he sacado cursos y me he especializado porque es algo que me gusta, me interesa, entonces es algo que es bastante diferente. De hecho, yo tengo colegas mías, ¿verdad?, de la universidad y amigas o amigos que me refieren. O sea, una amiga mía que el otro día que tenía un muchacho de boxeo que llegó a la consulta y me dice, es que prefiero que mejor vaya con vos. Y entonces, que yo creo que eso es como lo idóneo, digamos, al final de cuentas, buscar a la persona que vaya con el deporte que estás practicando porque sí es todo un mundo. Y muchas nutricionistas les da miedo todo el tema del corte de peso en sí, ¿verdad? Porque o sea, prefieren que la persona pelee lo más natural posible y no ven que el corte de peso es algo que se debe de hacer para, digamos, la competencia y depende del nivel en el que estés, pero sí, sobre todo a nivel ya profesional, hay que hacerlo, ¿verdad? No hay quite, por decirlo de esa manera. Entonces, por ahí yo sí siento que sí es importante que se busque asesoría y asesoría de alguien que sí trabaja en el área. Sí, y hablando de eso, de una vez te puedo preguntar, hay peleadores que les gusta pelear en el peso natural y hay otros que definitivamente aprovechan el cortar peso y sacar un poco de ventaja a la hora de pelear. ¿Qué piensas de esos dos puntos? ¿Qué crees que es lo más ventajoso y rentable también a nivel profesional? Sí, pues sinceramente lo mejor es cortar peso, porque realmente es algo que cuando vas a pelear, las personas ya en un nivel, sobre todo más, tal vez amateur no, y obviamente depende mucho de la edad del competidor y todo, o del tipo de evento, el tipo de pesaje, que si lo pesan el mismo día, o sea, entonces, pero entre más profesional, sí hay que hacer el corte de peso, porque si no, sí te va a tocar oponentes de otra categoría completamente. Sí, la desventaja. La desventaja sí es grande. O sea, y lo que sí hay que saber hacer es escoger bien en la categoría en la que uno va a pelear, porque obviamente uno puede querer pelear más abajo de lo que puede alcanzar, pero tampoco es ir a lo absurdo, digamos. Entonces es saber que sí hay que hacer un corte de peso, sí creo que es como la ventaja, sí es ventajoso, pero sí saber escoger cuál es la categoría en la que deberías de competir, digamos. Sí, además de que no hay opción, o sea, todo el mundo va a cortar Exacto. peso y si llegas a, digamos, al peso que manejas o caminas, vas a estar en desventaja siempre, ¿no? Sí, porque es pelear con una persona que es otra categoría y, o sea, créanme que no, en mi caso, yo alguna vez sí peleé en mi peso natural, de hecho fue en Estados Unidos, y no, hombre, yo sentía el golpe como si fuera, o sea, como de alguien de 10 kilos más pesado que yo. Entonces yo dije, nunca más, o sea, por agarrar una oportunidad uno no puede nada más llegar y pelear, o sea, realmente sí es algo, sí, esa forma. es exponerse, sí, no vale la pena. ¿Y has visto lo que hace, digamos, como las empresas como One, que muchas veces lo que hacen es como restringir un poco el corte de peso, medirlo? ¿Crees que en algún momento se vaya como a equilibrar eso para que no se lleve, digamos, al extremo los cortes y se pueda manejar de alguna forma? Pues siento que ahorita la población está mucho más informada. No sé qué tanto los de One logren el objetivo haciendo eso, porque igual la gente también hace sus trucos y sus cosas, ¿verdad? Yo pienso que es más como que sí ha habido un trabajo como muy grande de parte, sobre todo empresas como UFC, ¿verdad? Que sí hacen como toda esta parte de estudios con nutricionistas, con expertos, digamos, en rendimiento deportivo, para ver cuáles son los pesos recomendados y qué es lo que uno esperaría, digamos, que ahora hay mucha más literatura en eso, para un peleador. Entonces uno sí tiene que ser responsable como nutricionista, como profesional, y el peleador y el entrenador y todos, de saber en cuál peso es donde mejor vas a rendir y no autoengañarse, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Siento que esas regulaciones que hace, por ejemplo, Juan, de medirles hasta incluso hasta que tan deshidratados están y todo este asunto, funcionan, pero la gente siempre le consigue el truco. Entonces creo que es algo como más de cada atleta como profesional poder saber que un corte de peso sí pone en riesgo su vida, pero al mismo tiempo tiene que ser responsable en el peso en que va a hacerlo, y que si no puedes llegar a un cierto peso, pues mejor es de una vez cambiar de categoría o no pactar la pelea o algo. Ahí viene un montón de circunstancias porque también la parte mediática se mete. Por ejemplo, pudimos ver a Poatán
peleando en una categoría muy baja para su contextura, ¿verdad? Solo por el fetiche o la idea de que pudiera pelear contra Adesanya porque era el único que le había ganado. Entonces se metió demasiado tiempo a esos cortes abismales y cuando subió de categoría se veía mucho mejor. Claro. Es que eso pasa y usted ve mucho eso, que al final lo que tiende a suceder ahora es que más bien cambian de categoría hacia arriba porque ven que el rendimiento es mejor pues en muchos aspectos. Y también tiene mucho que ver, digamos, el peso el que anda antes y eso es como lo que hay que determinar para hacerlo de manera profesional. Es muy complicado, digamos, no estar peleando ni siquiera muy arriba, porque obviamente va a ser lo que acabamos de hablar del peso natural, o muy abajo, porque pues es pasar por lo menos un campamento, unas 8 semanas con una dieta muy restrictiva, y entonces el rendimiento se viene para abajo. Es que hay que pensar que sí, para llegar a cierto peso hay que atravesar cierto tiempo para lograrlo, entonces es complicado. ¿Qué crees que es lo más importante que un peleador tenga que tener en cuenta, un peleador y su equipo, antes de cortar peso? Pues justamente eso, como saber qué peso es el que le conviene, ¿verdad? Y haber hecho un proceso de antes. Yo sí pienso que es importante, que eso es algo que no mucha gente lo hace, es llevar como este plan nutricional realmente a diario, como cualquier atleta. Es que esa es la parte que es muy importante que se tome en cuenta. O sea, uno no puede decir, bueno, estoy en campamento, entonces ya me puse a dieta, sino que es saber que los alimentos son lo que le da a uno los nutrientes para poder rendir. Pero digamos, aunque usted se coma un montón de cosas saludables, al final de cuentas son calorías que te van a hacer estar más arriba del peso que deberías de estar. Entonces, uno sí debería estar siguiendo algún plan nutricional fuera del campamento para estar teniendo las porciones adecuadas para el entrenamiento que está haciendo para mantener el peso que debería estar manteniendo fuera del campamento. Y la verdad es que si una persona o un chico, digamos, está comenzando en esto y quiere dedicarse a eso, tiene que pensar que eso es como algo muy integral. O sea, tiene que hacer no solamente como la semana antes de la pelea o 3 semanas antes de la pelea o 8 semanas antes de la pelea, sino que es todo el tiempo. O sea, hay que estar, digamos, que sea, o sea, lo que uno es como atleta, lo que uno entrena, que sea correspondiente con lo que uno coma. Y eso yo creo que sí es un error que mucha gente, la verdad. En el mejor de los casos, que el atleta, digamos, por lo menos coma cosas que lo nutran. Que lo nutran. Lo más común es que digamos, se hace como un desorden hasta emocional, porque al estar, digamos, se someten a una restricción terrible antes de la pelea, durante el campamento. Logran el objetivo, pero después viene como ese desaforo de querer comerse todo y comienzan a comer no solo, digamos, nutricionalmente lo adecuado, sino de más y comidas no adecuadas y todo eso. Sí. Entonces, a mí me parece que, yo siempre he dicho, es como un trastorno alimentario que tiene la mayoría de los peleadores. Y es la mayoría porque, pues yo he trabajado con muchos peleadores y es así, es como de pasar de comer, pero de todo, ¿verdad? Exacto. O sea, helados, comidas rápidas, excesos de gaseosas, de chucherías, de todo, a más bien hacer dieta casi que de lechuga y tomate, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema, porque entonces solo se están restringiendo antitos de la pelea, no se están o sea, no es coherente realmente. Están donde más necesitan estar como con todo, ¿verdad? Como nutricionalmente bien fuertes, es donde más se restringen. Y entonces, como hubo tanta restricción, termina eso y más bien es como, abran, ya que me importa. Exacto. Entonces ya luego pasa el tiempo, llegan al siguiente campamento y con más peso del que es. Y no solo eso, sino que teniendo un mal hábito. Entonces les cuesta de nuevo quitar el azúcar, quitar los excesos, organizarse con las comidas. Entonces eso es como yo digo que el mayor reto. O sea, como que lo que hay que lograr es que esa conciencia de atleta de siempre mantenerse, digamos, bajo, ni siquiera pensar mantenerse en un peso, no, exacto, sino mantenerse en un plan nutricional adecuado que le haya recomendado el profesional en salud. Eso es lo que hay que siempre considerar, que es la manera para llegar realmente a mejorar esto y no tener estos episodios, ¿verdad? Ahorita que trabajas con atletas de muy alto nivel, de UFC, Bellator, PFL, a nivel internacional, ¿qué crees que ellos hacen diferente con respecto, digamos, a lo que hacemos en Latinoamérica? ¿A esto? ¿Qué hace la diferencia?
Vieras, fíjate que no, hacen exactamente lo mismo. Cometen los mismos errores. Estamos hechos de Es lo mismo. la misma cosa, es lo que yo sé, es lo que yo le digo. O sea, es la misma cosa, termina la pelea, chao, ¿verdad? Y ya lo buscan a uno como cuando ya le ponen la fecha de pelea. Es lamentable, es que lo que yo pienso es que en sí el peleador, o sea, no sigue como una dieta para lo que entrena, y ese es el problema, que en otros deportes no sucede. O sea, usted ve, no sé, por ejemplo, un ciclista, o sea, comen lo que tienen que comer para lo que están logrando hacer. Obviamente el requerimiento es distinto, todo es distinto, pero la mayoría de los atletas comen según lo que entrenan. Los futbolistas, yo he trabajado con futbolistas, o sea, la comida es adecuada para su rendimiento. Y yo entiendo que la diferencia es que tal vez un peleador pelea no tan seguido como por ejemplo un futbolista que juega más seguido, pero de igual manera usted está entrenando todos los días y estás llevando tu cuerpo al límite todos los días con el entrenamiento. A veces el entrenamiento es más enredado y más difícil que la misma pelea. Entonces tiene que ser congruente, o sea, lo que uno come durante el entrenamiento o fuera del campamento, digamos, con lo que realmente ya toca comer en la pelea. Y para uno como nutricionista es muchísimo menos retador, o sea, mucho más fácil, la verdad, tener a alguien disciplinado, porque entonces es como que nada más uno quita, aprieta, cambia esta cosa, cambia porciones y listo. Es como que uno aprieta un botón y se logran los resultados. Ahora cuesta más porque entonces es quitarte el vicio del azúcar, quitarte el vicio de tal cosa. Pero sí, los de alto nivel, igual que aquí, o sea, es bueno, increíble. Lo vemos, ¿sabes quién es Paddy Pintel? Sí, claro. Es increíble, sí. O sea, sí, eso es el ejemplo. ¿Cómo logra cambiar su composición corporal a extremos radicales? Pero es eso mismo, o sea, porque entonces, y lo que pasa es que la comida que comes son cosas que te inflaman, o sea, realmente no es comida que te nutre. Y hay que pensar que a largo plazo, o sea, cuando ya no sean peleadores, ¿qué es lo que vas a tener? O sea, vas a tener el hígado súper ya cansado, tal vez tengas algún problema renal, algún síndrome metabólico, algún problema con la insulina. O sea, son cosas que las personas no lo están viendo en su momento, pero no están logrando hacer como hábitos saludables o un estilo de vida. Es que eso es lo que hay que pensar, que esto se trata de un estilo de vida y que todo, o sea, si uno entrena en exceso, se lesiona. Si uno come en exceso, tampoco es bueno. O sea, hay que ver cómo no hay que llegar a los extremos, ni tampoco si uno come poquitísimo, que entonces es eso, estás comiendo realmente lechuga y 40 gramos de pollo hervido antes de pelear. O sea, eso tampoco se tiene que hacer de esa manera. Esos excesos de los dos lados, o mucho o poco, no hacen que la persona logre llegar a su máximo, digamos, potencial, digamos, donde puede alcanzarlo. Sí, yo creo que es vital el acompañamiento de un nutricionista al nivel competitivo, más si aspiran a tener algún rendimiento, digamos, a nivel internacional o profesional. Sin duda, o sea, no puede faltar. Y es importante también tomar en cuenta que no tiene que ser solo para el corte de peso, porque hay personas que nada más como lo contactan a uno para un corte de peso y dicen, bueno, ya con esto lo logro siempre, y lo repite 1000 veces, pero es que el cuerpo no es así. El cuerpo va cambiando según las circunstancias del entrenamiento y siempre hay algo que puede hacer que mejore el rendimiento. Entonces sí es importante, como si es acompañamiento, así como tenés el entrenador todos los días, también tener el nutricionista siempre ahí a nada de distancia. Sí, hasta hemos visto muchos casos de atletas que se cansan, simplemente el cuerpo se embota y simplemente no da más el peso, tienen que hacer cambios o muchas veces pierden las peleas o pierden títulos o pierden oportunidades porque su cuerpo, por haber tenido malos hábitos antes, se satura. No sé cómo. Sí, hay un término de hecho que se llama deficiencia energética relativa, y eso pasa en el deporte, así se llama REDS. Es bastante, digamos, común, es algo que se está estudiando mucho, que justamente pasa cuando hay una baja aporte de calorías, de carbohidratos y de proteínas, un alto entrenamiento. Entonces sí pasa eso, que el cuerpo como que se fatiga. Y o sea, sí es un síndrome que sucede, es bastante común en deportistas y es bastante común en deportistas, digamos, de contacto, porque tenemos que llegar a un peso, ¿verdad? Exacto. Y eso justamente es lo que puede hacer que usted deje, digamos, de competir, así es fácil, y que ya se tenga que retirar. O sea, porque pierde
o sea porque ya no le da. Sí. Entonces El cuerpo cede. el cuerpo cede. Y por más que usted trate y descanse y lo haga, ya llega un punto donde ya se hizo algo sistémico. Es que sí es algo que le ocurre al cuerpo. Entonces, pues es eso, no llegar a los extremos. Entonces sí es lo mejor es estar como con un acompañamiento desde todos los puntos de vista. Sí. Es vital buscar ese balance, ese equilibrio, ser de verdad integral, de verdad buscar como tener esa parte también espiritual, esa parte física, esa parte nutricional, que complete y que haga un solo ser y que ese ser vaya creciendo en conjunto. De no ser así, siempre va a ser una estructura que flaquee en algún punto y que va a caer. Sí, es impresionante. Marce, ¿qué consejo nos darías o cuál crees que puede ser un buen consejo para esos atletas jóvenes que estén comenzando, que quieran llegar a un alto nivel? ¿Cómo pueden mejorar? Pues ahí es donde yo sí lo voy a decir como nutricionista y como exatleta profesional. Yo creo que la diferencia en que hace entre un atleta, digamos, élite y un atleta que no es élite es justamente tener todo ese balance, y eso incluye la parte de la alimentación, la parte de la recuperación. O sea, un atleta profesional, digamos, yo ahorita en triatlón no soy atleta profesional porque yo no recupero bien, porque claro, o sea, tengo que estar trabajando con los chicos aquí, acá. Entonces, uno no descansa bien, uno no recupera. Un atleta profesional que se dedica a eso, sí tiene ese periodo de recuperación. Entonces, y la recuperación no es solo descansar y tirarse y dormir, no, sino que también es como de llevarle los nutrientes que tienen que llevar. Entonces yo creo que para un atleta que está comenzando y que quiere llegar a un nivel bastante alto, es realmente como darle la profesionalización a eso, o sea, como darle la dedicación a eso, no solo ir al entrenamiento, sino en todos los aspectos de la vida. Y yo entiendo que tal vez por tema económico, por familiar, lo que sea, no es una realidad que uno nada más pueda dedicarse al deporte, pero sí tratar de darle la prioridad. Si uno quiere alcanzar esas metas, hay que como que bajarle como 2 rayitas al resto de las cosas y a lo que es el deporte y todo lo que involucra la alimentación, el descanso, todo, darle como la prioridad para alcanzar las metas. Porque si no, la verdad es que se queda uno en el camino, que es lo que sí le pasa a muchas personas de Latinoamérica. Ahorita yo veo que hay muchos que tienen todo ese potencial y ahí están, pero por algo se quedan y es porque no lo logran como profesionalizar. Y sobre todo aquí en Costa Rica eso es lo que tiende a pasar. Cuesta mucho que salga alguno y qué es porque tienen muchas cosas. O sea, lo que yo sí siento es como que sí hay que darle esa prioridad, y esa prioridad involucra pues todo, o sea, descanso, nutrición, o sea, todo el balance, la parte espiritual, como decís vos. Sí, yo creo que todo es... No entendemos que además de atletas, somos seres que necesitamos diferentes cosas y que si no integramos eso, va a ser muy difícil que podamos llegar a ser, digamos, esa persona que realmente queremos ser. Sí. Porque siempre vamos a tener el faltante ahí de alguna u otra forma. Pues yo te iba a preguntar sobre los entrenadores y eso, pero yo creo que acabas de cubrir también la pregunta, o sea, yo creo que es parte de eso mismo, o sea, ese guía, ese mentor, esa persona que está ahí adelante, eso es lo que debería ser, ¿cierto? O sea, sí, digamos, yo pienso que, por ejemplo, que es algo que tal vez está cambiando, pero a veces uno sí se topa con eso, con esa barrera de que los entrenadores mismos tienen que saber hasta qué punto ya, digamos, decirle porque en artes marciales es así, el entrenador es como... Entonces usted tiene que hacer lo que él dice, pero ese profesional, ese entrenador debería así decir, bueno, no, busca un nutricionista, o sea, si el entrenador lo dice, el atleta lo va a hacer. Y saber hasta qué punto es el límite de uno como entrenador y hasta qué punto puede entrar el profesional y confiar. Porque tal vez ese entrenador tiene su manera de cortar peso, digamos, por poner un ejemplo, y llega esta nutricionista y le dice, bueno, hagamos esto. O sea, estar abiertos al diálogo. ¿Y por qué estás haciendo eso? Y aprender y como intercambiar, digamos, eso, y eso es lo que hace que mejore todo. Y también eso mismo, que no sea solamente buscar al nutricionista para el corte de peso, sino que sea para pues todo el proceso, digamos, del atleta. Eso es como lo que yo sí rescataría, que pues muchos entrenadores ya lo están haciendo, usted incluido, pero a algunos todavía les falta y uno de repente se topa con alguno que no, que sí, entonces sí es importante que eso lo tomen en cuenta todos. Sí, de hecho yo a nivel personal, que también experimenté la nutrición suya, digamos, cuando fui atleta, yo vi la diferencia.
totalmente mi rendimiento, de mis capacidades en todo, y obviamente sigo el mismo libreto para mis atletas, y yo creo que parte del secreto del éxito que ha tenido de mis atletas ha sido que han sido acompañados nutricionalmente totalmente. Entonces, de verdad, Marce, agradecerte, no me queda más. Yo espero que la gente haya tenido muchísima información, que se hayan nutrido de todo esto que hablamos, ¿verdad? Y que sigan creciendo, que al final de cuentas es lo importante de todo esto, y nuestro propósito de estos podcasts de TNX es que de verdad podamos llegar a un nivel profesional que nos lleve a otro nivel. Gracias, Marce. Buenísimo, muchas gracias a ustedes.